Fuentes tiene la palabra. Señor presidente, creo que como clara muestra de los tiempos que vivimos, hoy este recinto en lo vacío y en la desazón que lo rodea de millones de argentinos, hoy debería haber sido una jornada de intensa actividad institucional. Hoy estaba citado el señor jefe de gabinete y hoy había una sesión especial convocada sobre la base, ¿no es cierto?, de ponerle un freno a estas muestras que yo creo que ya escapa a la política y son la expresión directa de la crueldad, pero más que la crueldad, creo que lo dije en una sesión, disfrutar del dolor ajeno en última instancia hasta puede ser sin exteriorizar la conducta. Se puede disfrutar del dolor del otro de una manera perversa sin exteriorizar conducta alguna. Peor es la burla, peor es sobre el dolor burlarse. Hemos asistido a una semana de episodios que han angustiado a la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas. Hemos asistido a un fin de semana de un grado de locura que yo no recuerdo desde el advenimiento de la democracia, que alguien haga el esfuerzo de recordar cuándo algún presidente, en la necesidad de reafirmar su autoridad, ofreció ministerios que le fueron rechazados el mismo día. Y en esa angustia que ese señor presidente manifestaba y ese dolor, sus peores 5 meses de su vida, según él, ¿no es cierto?, no estaba en Olivos, como expresión precisamente de esa distancia, ese aislamiento, ese creer que la realidad es la descripción que ese círculo inmediato que rodea hace. Estaba dedicándose a jugar al pádel, viendo un partido por televisión y delegando en otros funcionarios que precisamente se dedicaban a filtrar los rechazos, es decir, en medio de la necesidad de reafirmar la autoridad presidencial, como los pedidos de los candidatos a los cuales se le ofrecía esos ministerios, condicionaban el retiro del jefe de gabinete. Desde las mismas usinas de Olivos se dedicaban, ¿no es cierto?, a trascender las noticias para llegar aumentando la inquietud, la preocupación y la angustia de todos los argentinos. Esa crueldad se manifestó, si hacemos memoria, palmariamente en la discusión del más breve presupuesto de todos los tiempos, que fue cuando el ministro Duhovne vino al plenario de comisiones a explicarlo, y ante la pregunta del senador Luenzo, donde le describía con claridad lo que era la situación socioeconómica de los trabajadores, sobre todo de la meseta petrolera, de la meseta central chubutense, los 6.000 despedidos, la crisis en Comodoro Rivadavia, con esa crueldad que caracteriza estas políticas, el ministro, lo tengo claramente registrado, respondió: y señor senador, dedíquese en hacer otra cosa, pueden hacer minería. Respuesta digna de quien hoy está precisamente, no sé si decir a los pies, pero sí funcionando como un felpudo funcional en el pedido de acompañamiento de los nuevos desembolsos al Fondo Monetario.
Esto tiene una sola lectura, el clima de época. Ningún fin de época, ninguna caída se visualiza desde adentro. Es decir, ni en Versalles, la Revolución Francesa, ni en el Palacio de Invierno, en San Petersburgo, el fin de un ciclo se visualiza. Y esto es el fin de una política que fue claramente denunciado desde el primer día que asumieron. No traen programa económico, les dije. Simplemente vienen con el pago a los fondos buitres, vienen, ¿no es cierto?, rompiendo y derogando la ley de pago soberano, vienen a pagar la cuota de ingreso al club de deudores. Un nuevo ciclo de endeudamiento argentino, y les dije en ese momento, esto va a terminar nuevamente en el fondo y con los valores desbocados, creo que en ese momento dijimos 30 pesos el dólar y 30% de inflación. Nos quedamos cortos. Lo que hicieron durante este tiempo, nos quedamos cortos. En creo yo que hay una cuestión que no ha sido suficientemente explicitada, pero sí está intuida. En esos respeto a los cambios de opinión de los autores, recuerdo un reportaje hecho Eduardo Galeano, donde dice que de sus libros, del único que se arrepiente, es de haber escrito Las venas abiertas de América Latina. En ese libro existe una idea núcleo central que describe, donde vincula la tragedia de los pueblos iberoamericanos a su riqueza original. Es decir, cuanto más rico era ese pueblo, sus recursos, sus monocultivos, el cacao, el tabaco, el café, eso generaba la voracidad en la expoliación del conquistador, del colonizador, y transformaba esa riqueza en miseria. Haití, Santo Domingo, el estado de San Salvador de Bahía. Es decir, y hay un elemento que ha pasado desapercibido, que es un cambio en el encuadre geopolítico de la Argentina. Nosotros, estar en un escenario geopolítico no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad o el poder o la potencialidad que tiene un Estado, sino fundamentalmente en qué urdimbre de conflicto se encuentra inmerso. Afganistán es una pieza importante en un juego político y nadie puede decir de que Afganistán sea un Estado poderoso, pero sin embargo su ubicación como núcleo, como nudo de gasoductos, ¿no es cierto?, lo torna de una importancia extraordinaria. Hasta hace muy poco tiempo, la Argentina no era un actor de relevancia geopolítica en el mundo, de ninguna manera. Es más, cada tanto teníamos alguna campaña, es decir, alguna campaña haciendo referencia al único recurso visualizado precisamente por estos intereses, que era el acuífero guaraní. Recuerden ustedes que durante tiempo nos volvieron locos, ¿no es cierto?, los diarios, hablando de la triple frontera, se financiaba el terrorismo, el Hezbollah, iraníes. La triple frontera era un tema, ¿no es cierto?, agitado por cuanta agencia de inteligencia o de seguridad occidental existía en el mundo, pero siempre en un rango inferior. Es decir, la puesta en valor de los yacimientos de recursos gasíferos petrolíferos no convencionales de Vaca Muerta, su dimensión y fundamentalmente su factibilidad, porque no solamente son la segunda reserva en gas más importante del mundo, sino que los elementos que la naturaleza ofrece alrededor posibilitan una optimización de la renta a obtener. Existen, ¿no es cierto?, yacimientos en zonas en el mundo donde no hay agua cercano para poder utilizarlo en la fractura hidráulica. O directamente, ¿no es cierto?, las características geomorfológicas de esos yacimientos tornan altamente riesgoso
su explotación y fundamentalmente, ¿no es cierto?, se encuentran también en zonas con competencia abierta con otras actividades económicas que se desarrollan. Poder tener el medio de zonas intensamente despobladas, es más, quien conoce la depresión del Añelo sabe precisamente de la dificultad de desarrollar cualquier otra tarea de producción, de cualquier otra cosa en ese lugar, y teniendo el caudal del río Neuquén al lado, que implica que no es necesario la utilización de aguas de napas, y donde la profundidad del yacimiento y el grosor de su roca madre ponen a total resguardo, ¿no es cierto?, de consecuencias ambientales indeseables la explotación. Ponen hoy a la Argentina en un nuevo escenario geopolítico. De ahí entonces, como lógica, como premisa y como fundamento, ¿no es cierto?, de la política que ustedes en este momento sostienen, es esa subordinación a esos intereses geopolíticos que explican fundamentalmente la orfandad o lo que es peor, el mutismo, la sordera en torno a todo lo que sea la política interna. No les interesa la política interna. El día de hoy es la muestra cabal. Creen que con el beneplácito del presidente de Estados Unidos, en función de los nuevos requisitos estratégicos de la política de seguridad de ellos, ustedes están salvados y creen que con eso pueden seguir hacia adelante. Decíamos que había, hasta ese momento, 4 cuencas energéticas relevantes en América al sur del Río Grande. Nadie está hablando que en la estrategia del imperio sea captar, sea saquear, sea llevarse recursos. La estrategia implica la necesidad geopolítica del acceso al yacimiento. No es que no vaya a pagar, que no vaya, ¿no es cierto?, a generar la actividad económica en el marco de las reglas, ¿no es cierto?, del libre comercio, sino fundamentalmente que no puede haber ningún obstáculo de política de esos países donde está ese recurso que obstaculice la posibilidad de la apropiación inmediata de ese recurso en caso de necesidad. Los ejemplos: Golfo de México, hipótesis en cada uno de esas cuencas energéticas. Estas estrategias tienen una hipótesis de conflicto en marcha. Golfo de México, los maras, el narcotráfico, la inviabilidad del Estado mexicano, argumentado fundamentalmente, no hablemos de lo que es en esta crueldad del muro, es decir, plantear de que un país que no controla sus fronteras y no asegura la ejecución de la ley en su territorio es un país, ¿no es cierto?, sin basamento y sustento en el orden internacional y es objeto de cualquier tipo de intervención quirúrgica militar, como pasó con Serbia, recordemos, como pasó en los bombardeos de Belgrado. La segunda cuenca del Orinoco, claramente, ¿no es cierto?, establecido el enemigo, el chavismo, el populismo, etcétera, etcétera, una manera de estar atento e enclavado en esa situación. Las bases militares colombianas en manos de Estados Unidos. Tercera cuenca energética, la andina, la coca, Evo Morales, el populismo, ¿no es cierto?, a la izquierda. Y nosotros en ese momento únicamente acuífero guaraní. Y aquí que de golpe, hoy, el recurso hidrocarburífero adquiere una importancia trascendente que direcciona, condiciona, limita y agota la política que hoy están llevando adelante. Les recuerdo a ustedes la aparición, porque esto es un cálculo, hemos dicho, esta salvaguarda, esta gendarmería edificada como sustento de este sistema por la alianza, ¿no es cierto?, de sectores del Poder Judicial y los grandes medios monopólicos, se repite en espejo. Les recuerdo a ustedes que cuando recién, ¿no es cierto?, en Brasil comienza a desarrollarse con perspectivas extraordinarias los recursos de offshore, de ultramar, que denuncia Lula en ese momento, la reactivación de la flota del Atlántico Sur,
que había sido archivada después de la Segunda Guerra Mundial, y denuncia que esa flota, en simultáneo con las bases establecidas en Colombia, venía con barcos con calado óptimo para navegar aguas dulces. Era evidente que no iban a navegar ni el Mississippi ni el Missouri, que venían previstos para navegar, ¿no es cierto?, tanto el Orinoco, el Amazonas, como el Río de la Plata. Es decir, qué casualidad que en el momento entonces de que esa burguesía brasilera, con 4 actividades centrales que pueden dimensionarla en un plano de discusión de hegemonías, las denuncias, el lavajato, los procesos, terminan destituyendo inconstitucionalmente, ilegalmente una presidenta y encarcelando hoy al principal dirigente y líder del Brasil, que es Lula da Silva. Y a todo esto, veamos, Petrobras destrozado. Resulta que Petrobras es una empresa cuya corrupción no tiene límites, o sea, no, nada comparado, ¿no es cierto?, con las monjas carmelitas de Halliburton o de todas las otras empresas petroleras. Es decir, parece que Petrobras tiene un desarrollo distinto a todas las petroleras del mundo. Odebrecht, ¿no es cierto?, cuyas prácticas son exactamente iguales, repudiables, por supuesto, a todas las grandes corporaciones, ¿no es cierto?, hoy en el mundo. Pero esto fundamentalmente genera, terminemos, ¿no?, con fundamental Embraer. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, todo el desarrollo de la principal empresa productora de aviones, ¿no es cierto?, de menos de 120 pasajeros, en condiciones de competir con Boeing, ¿no es cierto?, con el proyecto Airbus, destrozado también. Es decir, hemos vuelto a la tutela del patio trasero. Quien podía competir queda destrozado y quienes de golpe vuelven a aparecer en escena con el argumento de la amenaza, ¿no es cierto?, del peligro chino. Tenemos una base de observación meteorológica espacial, con transferencia de tecnología, con un convenio celebrado, y nos han armado, ¿no es cierto?, en Neuquén el tema de que el peligro chino está acá. Sustituyeron, porque era poco creíble, lo del peligro iraní. Imaginarnos, ¿no es cierto?, a los iraníes navegando para poder llegar a nuestras costas, olvidándonos que el único país con despliegue, con capacidad, con bases en todo el mundo es Estados Unidos. 226 intervenciones militares en el último siglo en América Latina. No conozco ninguna intervención militar china, iraní, ¿no es cierto?, en América Latina. En la Argentina 4, desde los talleres Bacena, haciendo memoria a lo que es esto. Entonces, en este escenario, un día que acá había que discutir política, un día que el jefe de gabinete tenía que venir a explicarnos cómo nos van a sacar de este laberinto en el cual nos metieron, y que se lo dije en la última vez que estuvo. Crearon su propio laberinto, generaron rentas fabulosas, lograron que 1 millón de tipos estén posicionados, como se dice, ¿no es cierto?, en los bancos, posiciones consolidadas en dólares, ¿no?, de los que tienen millones, miles de millones, a los que tienen cientos de miles, y 40 millones de giles, que somos los que estamos en peso. Entonces, ¿qué reforma laboral, qué reforma previsional necesitan? Ninguna. Basta haber puesto dolarizado todos los insumos populares. Hoy la economía argentina, el pan, la carne, la leche, los servicios, están en dólares. ¿Y qué hacen entonces? Simplemente devalúan. Porque el problema no es cuánto vale el dólar, que esto es lo que la gente se confunde. No es lo que vale el dólar, es lo que no vale más el peso, que es lo que la gente gane, con lo cual tiene que comer y tiene que comprar sus cosas. Basta una sola devaluación en un día para llevarle el 25% del salario a un trabajador del bolsillo. ¿Qué reforman y qué reforman? No hacen falta. No son unidades de monedas consolidadas como en Grecia, donde las jubilaciones son en euros y el euro no fluctúa. Entonces tiene que sacar una ley que diga, le vamos a sacar el 30% de lo que cobran en euros. Acá devalúan. Y es una banda que hace negocios. Son todos CEOs de sus propios fondos de inversión. Ahora están padeciendo la venganza de los dos últimos. ¿Se acuerdan cuando hablan los botes? Vámonos a los botes. Cuando aparecen de golpe en medio de todo ese problema, los dos fondos grandes, muñeca Caputo, una muñeca fabulosa, trajo 2 fondos que se van, le están reclamando ahora lo que perdieron. Le habían garantizado que el dólar no lo pasaba más de 25, pero la voracidad es tan grande, por eso no pueden coordinar.
¿Cómo van a coordinar una política inflacionaria si al que ponen de ministro, ¿no es cierto?, de energía, aumenta la tarifa todos los días? Entonces esto simplemente funciona, son unidades aisladas de negocio. Vayan, muchachos, obtengan la mayor renta posible y sigamos adelante. 16.000 millones pagamos de los fundes buitres, porque iba a haber financiamiento, era la panacea, ¿no es cierto? Entrábamos al mundo, por fin, ¿cómo va a haber corralitos, limitaciones, que los argentinos viajen, que mi plata, como esas discusiones de borrachito en el bar a la noche cuando pide la última copa y no se la dan y empieza a gritar, mi plata no vale, quiero comprar dólares. Ahora podemos comprar todos los dólares. A ver quién compra dólares. Que muestren alguna vez la lista de los que compran los dólares. Entonces esto fue lo que pasó. Esto estaba cantado. A esto llegábamos inexorablemente. Y lo que asusta de todo esto, que en vez de venir a dar el debate, en vez de venir a manifestar de que, bueno, en esas intenciones, ¿cuál es el escenario para la política? ¿Cuál es el escenario para las provincias? Únicamente es la sumisión a la aprobación de un presupuesto de recorte. Esa es la política que traen. ¿Con la amenaza de qué? Con la amenaza de que no va a haber transferencia, con la amenaza de las causas penales. Yo les recomiendo esto y se lo recomiendo al magistrado Bonadío. Yo creo que debería apurarse rápidamente a llamar indagatoria al Papa Francisco, porque creo que es lo último que les falta para poder cubrir sobre la base de todo esto lo que hoy están haciendo. Se los dije, se adelantaron, esto era para el año que viene en los procesos. Pero el pánico es más fuerte. Y hoy, vuelvo a decir, hoy, en esta casa de la política, en esta casa de las provincias, en estas casas de las leyes, que hay que discutir eso, tenía que estar el jefe de gabinete poniendo la cara. Esa cara que a veces está perfilada de hormigón armado, ¿no es cierto? Pero por lo menos que viniera a explicar lo que están haciendo. ¿Y cómo sigue esto? No pasó nada, se levantó, y esta sesión, es más, vemos. Y estos son los climas. Estos son los climas, estas son las percepciones. Hay algo que no... Estamos sintiendo cosas raras, se están sintiendo cosas raras. Y la duda que viene, ¿por quiénes se están provocando? Porque se acusa, maniobras desestabilizantes, que esto, que aquello. Entonces, la primera preocupación es decir, este conjunto de intereses perversos en los cuales ustedes son un instrumento, ¿no estará preparando ya su propia sucesión en un marco de irregularidad institucional? ¿Es por eso entonces que comienza a vaciarse la actividad del Congreso? ¿Es por eso que no venimos a discutir política? Entonces, seamos cuidadosos. La responsabilidad es, así como le cabe a la oposición, garantizar los ámbitos de debate de las herramientas que necesitan, no implica que la oposición tenga que acompañar las políticas que proponen. Vengan a discutir y vengan a convencernos, pero fundamentalmente no mientan. Es más, yo ya sabiendo que eso forma parte de una estructuración fundada, casi yo diría por ustedes científicamente, en la comunicación, me conformaría con que no se nos burlaran más, nada más. Tiene la palabra.